es amplio, pero vamos a tratar de darles los puntos más precisos de cada medicamento, de cada fármaco, para que no se extienda mucho el tiempo, ¿no? Ya bien. Mi nombre es Jennifer Chilcón, como pueden ver acá, y empezamos con algo de historia. Bien, ¿qué tenemos sobre historia? Ya sabemos que el primer antibiótico descubierto fue la penicilina. Ahora, cómo fue esto? En 1928, Alexander Fleming estaba cultivando, ¿no?, estafilococosaurios en un plato de agar, el cual fue contaminado accidentalmente por hongos. ¿Cómo fue que se dio cuenta, no? Había dejado el plato de agar y se fue de vacaciones Fleming, ¿no? Luego, al regresar, se dio cuenta que en el plato de agar ya no había nada de estafilococosaurios. Entonces, lo que él interpretó fue que había algo que estaba produciendo estos hongos que hacía que mate a estafilococosaurios. Entonces, a ese algo lo denominó penicilina, que es lo que produce el hongo, ¿no? ¿Y por qué le dio este nombre? Porque el hongo era del género Penicillium. Eh, ¿Por qué no puedo esto? A ver, espérame. Y ahora sí. Ya. Entonces, básicamente acá tenemos una pregunta muy frecuente en farmacología. ¿Quién fue el que descubrió la penicilina? Alexander Fleming. ¿En qué año? En 1928. Ahora vamos con la estructura química de los betalactámicos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero, tenemos esta mnemotecnia que hemos colocado acá, que es muy común utilizarla en fármaco, que es esto, pecamos. La P de penicilina, la C de cefalosporinas y cefamicinas, la otra CA de carbapenems y la MO de monobactamos. Ahora, ¿qué es lo que van a compartir todos ellos? Si nos fijamos en su estructura, todos ellos van a tener en su estructura química estos anillos, son estos cuadritos de acá, todos lo van a tener en su estructura química. Y justamente por esa característica que comparten es que se les llama betalactámicos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que los diferencia? Sus cadenas laterales, ¿no? Lo restante. Y esto es lo que las va a hacer diferentes, ligeramente distintas una de la otra, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de estos anillos betalactámicos que le menciono? Estos rectangulitos, que es ya como lo estamos viendo, es un núcleo tetragonal betalactámico que es inestable y con alta reactividad. ¿Qué significa esto? Que cuando la penicilina va a tener contacto con las sustancias de la bacteria, rápidamente se va a desestabilizar y va a realizar su efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de aquí? Eh, una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Cuál es la característica que comparten los betalactámicos? El anillo betalactámico tetragonal, ¿no?, que tienen. Ahora pasamos con el mecanismo de acción. A ver, si te preguntan cuál es el mecanismo de acción, ¿tú qué vas a colocar? Inhiben la síntesis de la pared bacteriana en la fase de transpeptidación. ¿Qué significa esto? La transpeptidación es el último paso de la síntesis de la pared bacteriana. Y esto lo van a hacer a través de la unión a las PBP o transpeptidasas. Si yo te lo digo así, no me vas a entender nada. Entonces, primero te tengo que explicar cuál es la diferencia entre nos vamos a ir a la estructura de la pared celular de una bacteria gram positiva y gram negativa. Si tú ves aquí, a simple vista, ¿qué vas a poder notar entre una y la otra? ¿En qué se diferencian? Una bacteria gram positiva va a tener una capa de péptido glucano o mureína o pared celular, como le quieras llamar, con los tres nombres los puedes identificar. Repito, péptido glucano, mureína o pared celular. Las tres cosas son lo mismo. Entonces,
Las gram positivas van a tener una pared celular mucho más gruesa y, si te das cuenta, es la capa más superficial y le continúa debajo la membrana plasmática, ¿no? Mientras que una gram negativa va a tener una membrana externa y acá una capa delgada de peptidoglucano o mureína y le continúa su membrana plasmática, ¿no? Entonces tú, así, aquí, ¿qué es lo que fácilmente puedes interpretar? Que el medicamento, el fármaco, se le va a hacer mucho más difícil poder ingresar en el caso de ser una bacteria gram negativa, por, claramente por la membrana externa que tiene, ¿no? Y por la composición de esta. Entonces, hasta ahí ya tenemos claro la diferencia entre una gram positiva y una gram negativa. Ahora, te das cuenta que el peptidoglucano, o bueno, la pared celular va a estar compuesta por estos bloquecitos, ¿no? Estos bloquecitos son aminoácidos y, si te das cuenta, están unidos tanto por enlaces horizontales como por enlaces que están así en diagonal. Esos puntos azules son otros enlaces y eso es lo que te voy a explicar acá. Es lo que podemos ver aquí abajo. Le haces un zoom y tienes estos aminoácidos. Son parejitas, digamos, ¿ya? Vas a tener acá una capa de aminoácidos NAG o N-acetilglutámico unido a través de un enlace glucosídico a un N-acetilmurámico. Este N-acetilmurámico, te das cuenta que tiene acá una cadena peptídica, y lo mismo con las capas que le continúan, ¿no? Lo mismo, este N-acetilmurámico va a tener su cadena peptídica. Ahora, acá va a intervenir una enzima. Normalmente lo que ocurre es que interviene una enzima llamada PBP o transpeptidasa. Significa lo mismo. Entonces, esta PBP o transpeptidasa lo que hace es unir estas dos cadenas peptídicas. Les crea un enlace y de este modo una capa queda unida a la otra de manera vertical también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que hacen los betalactámicos? Los betalactámicos van a ir y se van a unir a esta PBP. Se unen y, por lo tanto, al unirse no la van a dejar, no le van a permitir crear este enlace. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con la pared de la bacteria? La pared de la bacteria se degrada y automáticamente la bacteria muere. Entonces, si yo te vuelvo a decir mecanismo de acción de los betalactámicos, inhiben la síntesis de la pared bacteriana en la fase de transpeptidación, que es justamente esto de acá que te acabo de explicar, el hecho de que la transpeptidasa una los enlaces de la pared celular a través de la unión a las PBP o transpeptidasas, ¿no? Ya ahora es mucho más entendible. Y por lo tanto, considerar que los betalactámicos van a ser bactericidas. ¿Qué quiere decir? Que destruyen una bacteria a través de la lisis de la pared celular, ¿no? De la pared bacteriana. Hay que recordar que existe otro término en farmacología que es bacteriostático, que se refiere al hecho de destruir la bacteria a través de la modificación o la destrucción del genoma de la bacteria, ¿no? Pero este no es el caso, ¿no? En este caso, los betalactámicos son bactericidas. Bien, ahora vamos con los mecanismos de resistencia. ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver, para los que no han llevado farmacología, mencionarles que con resistencia nos vamos a referir a los métodos que va a emplear una bacteria para que se defienda del medicamento y, por lo tanto, el medicamento no haga efecto. ¿Cómo es que se llega a eso? Cuando de repente una persona no toma bien su tratamiento, no lo culmina o no son las dosis adecuadas. Entonces, allí es cuando se crea una resistencia bacteriana. Hay distintas formas de que las bacterias creen esta resistencia. Entonces, uno de ellos, ¿cuál es? La alteración del transporte. ¿Qué quiere decir? Que hay pérdida de porinas o alteración estructural. ¿Qué son las porinas? Las podemos ver acá. Son estas proteínas que se van a encontrar a nivel de la membrana externa y que van a permitir que el paso de sustancias de la parte externa a la parte interna de la bacteria. Entonces, cuando el medicamento intenta, ¿no?, llegar a las porinas para que
para que pueda ingresar. Las porinas, al estar dañadas, ya básicamente no lo deja ingresar al medicamento. Un ejemplo clásico, tenemos acá Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? Que va a haber una pérdida de la porina denominada OPRD y esto va a producir resistencia a los carbapenens. Es un ejemplo, ¿no? De muchos, pero ese es muy frecuente. Otro mecanismo son las bombas de flujo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tienes la bacteria, entonces lo que ocurre normalmente es que una bacteria, cuando recibe el medicamento, ingresa el medicamento a la bacteria va a empezar a liberar una especie de bombitas, que son las que denominamos bombas de flujo, son unas partículas que atrapan el medicamento y lo expulsan, ¿no? Pero normalmente lo hace cuando ya el medicamento hizo su efecto. Pero en este caso no va a ser así, pues no hay una sobreexpresión o hiperactividad. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria ni bien detecta que ingresa el medicamento, ya no le va a dar chance al medicamento de reaccionar, de actuar, ¿no? De hacer su efecto, y lo libera inmediatamente. En los betalactámicos no es muy frecuente ver esto, pero igual no está de más mencionarlo, ¿no? Otro mecanismo de resistencia, ¿cuál va a ser? Alteración de los sitios de acción. ¿Qué es lo que sucede acá? Básicamente hay una alteración a nivel de los PVP, ¿no? O las transpeptidasas, que va a ocurrir una mutación. Un ejemplo claro, tienes MRSA o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Qué es lo que hace Staphylococcus aureus resistente a la meticilina? Este Staphylococcus aureus agarra un PVP y este PVP, por una alteración de sus genes, se muta y por lo tanto ya no va a ser PVP, sino se modifica y va a pasar a ser PVP2A. Esta PVP2A tiene muy baja afinidad por los betalactámicos. Quiere decir que llega el medicamento y al no encontrar un PVP normal, no va a hacer su efecto, no lo va. Básicamente es en vano la administración del medicamento. Y por último, el mecanismo más importante, tienes acá la producción de las beta-lactamasas. Esa es pregunta frecuente de examen, ¿no? Producción de las beta-lactamasas. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia más importante en los beta-lactámicos? La producción de las beta-lactamasas. Y ahora, ¿qué es una beta-lactamasa? Una beta-lactamasa es una enzima que, como podemos ver, busca el anillo beta-lactámico en la estructura química, ¿no? del beta-lactámico, busca y lo va a cortar. O en otras palabras más especializadas, lo hidroliza. Y por lo tanto, podemos ver que queda inactiva la penicilina. Podemos ver acá. Ahora, algo muy importante también aquí. Hay una diferencia entre las gram positivas y las gram negativas. ¿Cómo es que sucede esta producción de beta-lactamasas en las gram positivas? La síntesis aquí va a ser inducible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el medicamento cuando ya ingresó ahí recién es que la bacteria va a empezar a producir el medicamento, las beta-lactamasas, recién va a empezar a producir las beta-lactamasas. En cambio, en una gram negativa, la síntesis de las beta-lactamasas es constitutiva. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria siempre se va a encontrar produciendo beta-lactamasas y las va a dejar como esparcidas, por acá suspendidas, ¿no? Entonces, cuando el medicamento ya llega, esa cantidad que se ha ido acumulando es más que suficiente para poder hidrolizar el medicamento. Entonces, ¿cómo es la síntesis de beta-lactamasas en las gram positivas? Inducible, y en gram negativas, constitutiva. Bien, acá tenemos una vista panorámica de la clasificación de las penicilinas, que es el primer grupo en los betalactámicos. Tenemos penicilinas naturales, penicilinas semisintéticas. ¿Qué más? Dentro de las naturales vamos a tener la penicilina G,
o benzilpenicilina. Dentro de esta penicilina G, ¿cuáles tenemos? La sódica o potásica básicamente son la misma, solamente cambia la sal que se emplea. Tenemos la procaínica y luego la benzatínica. Usualmente solemos estudiar la benzatínica aparte porque eh, es básicamente, esta es la que está indicada, por ejemplo, en sífilis, en gonorrea, ya lo vamos a ver más adelante, y además que tiene un efecto mucho más prolongado que las demás. Luego está la penicilina B o fenoximetilpenicilina y luego la feneticilina. Dentro de las semisintéticas tenemos varios grupos también. Tenemos las resistentes a las penicilinasas. Dentro de estas van a haber dos grupos, las inestables en medio ácido y lógicamente al ser inestables en medio ácido, sabemos que el jugo gástrico es ácido. Entonces tú no le vas a poder dar el medicamento vía oral, sino le das vía parenteral, en este caso intramuscular. ¿Cuáles son las dos más frecuentes? Meticilina y nafcilina. El otro grupo son estables en medio ácido y por lo tanto sí le puedes dar vía oral, ¿no? Tienes las más comunes, las más frecuentes, oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina. Dentro de las aminopenicilinas, la ampicilina y amoxicilina. En las antiseudomonas vamos a tener dos grupos. Las carboxipenicilinas, acá tenemos la más importante, la ticarcilina, y en las ureidopenicilinas, la piperacilina. Y por último, en los derivados del ácido 6-metoxipenicilina, la temocilina. Esta ya es muy poco utilizada, pero de todos modos está dentro de la clasificación, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos una vista de todo lo que vamos a ver en las penicilinas. Ya, ¿qué es lo que tenemos acá? De manera general, hablando de todas las penicilinas, de todas las penicilinas naturales, tenemos que recalcar lo siguiente. Su metabolismo va a ser hepático y ahora considerar algo. Su excreción va a ser renal, obviamente va a variar entre una y la otra, pero no es mucha diferencia. También en las heces, bilis y leche materna. Ahora, algo muy importante de las penicilinas es que van a pertenecer a la categoría B de la clasificación en embarazadas. Quiere decir que se clasifican como medicamentos seguros para su consumo en embarazadas, ¿no? Aunque aún todavía hay estudios en estos casos, ¿no? Ahora, ¿cuál es su espectro de las penicilinas naturales? Si te das cuenta, van a cubrir más que todo a cocos, ya sea estafilo o estrepto, y te fijas acá que va a cubrir a estos que son muy importantes, treponema pallidum, que va a causar ¿qué? La sífilis, con Neisseria gonorreae o gonococo, que va a causar ¿qué? La gonorrea, y así sucesivamente, ¿no? Y estas enterobacterias también las cubre, como Salmonella, Shigella y Escherichia coli. Ya vamos a ir viendo las indicaciones terapéuticas de manera más precisa en las siguientes diapositivas. Tenemos en penicilinas naturales la penicilina G potásica o sódica, que les dije que era la misma, solamente variaba la sal. Vemos que viene en viales. Su dosis la podemos ver acá, es de 6 a 24 millones cada 6 horas por 5 a 7 días, dependiendo de qué tan grave es la infección. Su dosis máxima va a ser de 30 millones. ¿En qué casos vamos a utilizar la penicilina G sódica o potásica? Un ejemplo va a ser la neurosífilis. Podemos ver aquí su dosis, que es de 12 millones de unidades por día, por 10 días, y le va a continuar la penicilina G benzatínica, ¿no? 2.400.000 por 3 semanas. Luego de la penicilina G procaínica, ¿qué tenemos? Tenemos que, de la misma forma, vienen viales, vienen en dosis de 400 o de 800 en esa presentación. Su dosis va a ser de 600.000 a 1.200.000. Ahora, en el caso de claro, de la proteínica, también podemos, una de sus indicaciones va a ser el antrax. El antrax cutáneo, que es el más frecuente, no sé si lo han escuchado, se presenta como en una especie de escara negra, es una escara no necrótica, y en esos casos también es muy útil. Es el medicamento de elección. ¿En qué casos? En antrax.
es el que ocasiona la bacteria llamada Bacillus anthracis. Entonces ahí la penicilina G procaínica es de primera elección. Ya, continuando con la benzilpenicilina benzatínica. ¿Qué tenemos acá? Les había mencionado ya que esta es una penicilina de depósito. ¿Qué quiere decir? Que tiene su efecto muy prolongado. Si te fijas, mira su dosis. 1.200.000 unidades intramuscular una vez al mes. Una vez al mes. Eso es por su efecto tan prolongado que tiene, ¿no? ¿En qué se indica esto? Este es de elección sí o sí en sífilis y en gonorrea. En sífilis primaria y secundaria, ¿cuál va a ser la dosis que empleas? 2.400.000 de unidades en dosis única. Si eso te causara alguna hipersensibilidad, le van a administrar al paciente doxiciclina o eritromicina, ¿no? La doxiciclina, recordar que es una tetraciclina, y la eritromicina, que es un macrólido. En el caso de la sífilis latente o tardía, es la misma dosis, pero una vez por semana por 3 semanas. Y en el caso de la gonorrea, lo mismo, ¿no? La penicilina G procaínica, 4.800.000, pero en este caso se asocia 1 gramo de probenecida. Ya. Ahora pasamos a las penicilinas resistentes a las betalactamasas. Acá tenemos dos grupos, recuerden, que son las estables en medio ácido, que se podían administrar vía oral, y las inestables en medio ácido, que eran las que vamos a ver luego y son las que se administraban vía intramuscular, ¿no? Estas son las isoxazilpenicilinas, ese nombre toman. Bien, acá ya habíamos dicho cuáles son las más frecuentes, la oxacilina y cloxacilina, ¿no? Ya, a ver, hablamos primero de su espectro antimicrobiano. ¿Qué tenemos con respecto a su espectro antimicrobiano? Este va a cubrir a Staphylococcus, Streptococcus, todo lo que es cocos. Podemos ver su presentación, que tenemos la oxacilina, por ejemplo, en cápsulas, la cloxacilina en viales, ¿no? Inyectables, la dicloxacilina en cápsulas. ¿Cuál es la dosis de este? De 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, dependiendo de qué tan grave sea la infección. Ahora, es frecuente emplear la cloxacilina, por ejemplo, en una endocarditis ocasionada por Staphylococcus aureus. Y acá tenemos la dosis, que es la cloxacilina 2 gramos vía intravenosa cada 4 horas por 6 semanas. Luego continuamos con las que son inestables en medio ácido. Tenemos la meticilina y nafcilina, que eran las dos más frecuentemente utilizadas, pero como podemos ver aquí abajo, mira, ¿qué dice? Actualmente su uso clínico ha sido reemplazado. Digamos que estas penicilinas eran utilizadas antiguamente, ¿no? Pero fueron reemplazadas una porque son inestables en medio ácido. Otra, te das cuenta que solamente te va a funcionar para Staphylococcus aureus y epidermidis no resistentes a la meticilina, pero yo que te dije que Staphylococcus aureus es frecuentemente que sea resistente a la meticilina. ¿Qué otro punto? Carecen de actividad contra listeria, enterococcus y no son útiles contra bacterias gram negativas, entonces no tienen mucha utilidad. Por lo tanto, las que más se suelen utilizar son las de acá, las que ya vimos, oxacilina, cloxacilina. Ahora pasamos a las aminopenicilinas que no tienen actividad para Pseudomonas. Empezamos con, ¿no? Acá tenemos la amoxicilina y la ampicilina. ¿Qué tenemos sobre estas? Sabemos que, te fijas en la presentación, amoxicilina es vía oral. Ambos, te viene a venir en cápsulas o en jarabe, ¿no? En suspensión oral para niños. ¿Cuál va a ser su ventaja? Tiene menores efectos gastrointestinales que la ampicilina. Acá te he dejado la dosis, que es de 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Mientras que la ampicilina va a tener un espectro un poco más amplio, ¿no? Que la penicilina G. Ahora, si tú te das cuenta,
En ambas, mira lo que dice, en ambas te dice que son destruidas frecuentemente por las beta-lactamasas, que es un mecanismo de resistencia que yo te había dicho al inicio, ¿no? Entonces, para esto es que tenemos lo de acá, inhibidores de beta-lactamasas. ¿Qué son los inhibidores de beta-lactamasas? Son moléculas especiales que son adicionadas, ¿no?, a ciertos beta-lactámicos, en este caso a la amoxicilina y ampicilina, y van a impedir que se degraden estos medicamentos por las beta-lactamasas, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, esto es muy preguntado, amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina con sulbactán y la piperacilina con tazobactán, o lo que también conocemos como el pipetazo. Pipetazo por sus iniciales, ¿no? Pipe de piperacilina y tazo de tazobactán. Esta piperacilina lo vamos a ver en la siguiente clasificación, en la siguiente diapositiva. Ahora podemos ver su presentación. La amoxicilina con ácido clavulánico te viene en comprimidos, ¿no?, para vía oral, mientras que la ampicilina y sulbactán te viene en vial. Bien, acá está el que te mencionaba, mira. En ureidopenicilina tienes aquí la piperacilina. Y en carboxipenicilina tienes la ticarcilina. Estas sí tienen actividad para pseudomonas, sí te van a cubrir pseudomonas. ¿Qué tienes acá sobre la ticarcilina? De la ticarcilina podemos ver que su espectro va a ser gran negativos, incluyendo lógicamente la pseudomona, y la piperacilina de igual manera, gran negativos contra pseudomona. Ya. Ahora, con respecto a sus efectos adversos de las penicilinas, ¿cuál es el más común? Exantema cutáneo. Este es muy preguntado, ¿ah? Como reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál es el efecto adverso más común de las penicilinas? El exantema cutáneo, como reacción de hipersensibilidad. Otros también tenemos que son de tipo alérgico, como la anafilaxia, la urticaria, la anemia hemolítica, pero son menos comunes, ¿no? Los gastrointestinales y los hepáticos, junto con los renales, son más raros de ver, pero de todos modos se han reportado casos. Ahora, las interacciones medicamentosas. Para no extendernos mucho aquí, vamos a recalcar solo algunos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que consumen anticonceptivos orales, se reduce el efecto anticonceptivo. ¿Esto por quién? Sobre todo por la ampicilina y la penicilina G. También podemos recalcar aquí a los beta-bloqueantes adrenérgicos, que son muy comunes. Te reduce la eficacia en este caso del atenolol. También con el metotrexato hay un riesgo de toxicidad si se juntan, ¿no? Y otros, por ejemplo, como los aminoglucósidos, te reduce también la efectividad, ¿no?, del medicamento. Y eso es más que todo. Pasamos a las cefalosporinas. A ver, tienes que acordarte que en medida que va avanzando, tenemos aquí, esto se van a estudiar por generaciones, ¿no? Son 5 generaciones. Y en medida que vas avanzando hacia la derecha, en medida que vas incrementando de generación, va a ser mayor su afinidad por los gram negativos. ¿Qué quiere decir? Que los de la primera y segunda generación van a cubrirte más que todo a gram positivos, como los estafilococos, estreptococos, ¿no? Y de tercera, cuarta y quinta generación te van a cubrir sobre todo a gram negativos. Es muy bajo su espectro por los gram positivos. Entonces, en la primera generación, ¿quiénes son los más importantes? Tenemos cefalexina y cefazolina. Y la cefalotina también. Esos 3 son los más importantes en la primera generación. En la segunda generación tenemos los más importantes, cefuroxima, cefaclor, son los más importantes. En la tercera generación, los más importantes, tercera con T de ceftriaxona, la T de acá ceftazidime. En la cuarta generación tenemos los que terminan en E, cefepime, cefpirome. En quinta generación, el más importante va a ser más que todo el
bueno, el de acá, el ceftarolina. Entonces, con eso pasamos a hablar de cada grupo, de cada generación. Tenemos primero la cefazolina. Esta es PEPA, mira, que es útil en profilaxis antibiótica en cirugía. O sea, cuando un paciente va a entrar al quirófano para evitar que se infecte o algo por el estilo, ¿con qué le administras esto? La profilaxis, cefazolina, acá tienes la dosis, de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. ¿Qué otra cefalosporina tienes? Cefalexina. ¿A qué dosis? De 500 miligramos cada 6 a 8 horas por 7 días. La cefalexina, ¿en qué más que todo se va a emplear? Infecciones en piel. Eh, Acuérdate, hay infecciones en piel. Esa es muy preguntada en exámenes. Cefalexina, infecciones en piel. Y cefazolina, ya sabes, para profilaxis de antibiótica en cirugía. Luego tenemos las de segunda generación. Está la cefoxitina. ¿Qué es lo que vas a rescatar de esto? Este te va a generar, te va a cubrir gran negativos y sobre todo bacteroides fragilis, que es una bacteria que que bueno, que la vas a encontrar, ¿no? En el tracto gastrointestinal, pero que a veces se puede ir a órganos que están cerca, por ejemplo, el peritoneo, o incluso puede ir por el torrente sanguíneo y entonces te genera una infección grave. ¿A qué dosis se administra esa? 1 gramo de cada 6 a 8 horas, viendo venosa por 7 días. Luego está el cefaclor. ¿Qué rescatas del cefaclor? Que este es muy activo contra quién? Contra Haemophilus influenzae y catarralis. ¿Para qué está indicado este más que todo? Es en otitis media, en adulto y en pediátrico. Luego están las de tercera generación. Está la cefotaxima, que esta más que todo indicación. Mira, esto es súper importante, ¿ah? Te lo preguntan mucho. La cefotaxima es más que todo indicada en meningitis causada por hemófilos influenciales, Streptococcus pneumoniae. ¿A qué dosis se administra? A dosis de 1 gramo cada 12 horas por 7 días. Luego está la ceftriaxona. La ceftriaxona es otra pepa. Esto es la de elección en gonorrea, ya sea uretral, cervical, rectal o faringea, pero es la de elección, ceftriaxona. Ceftriaxona también puede ser utilizada, por ejemplo, en neumonías causadas por neumococo. ¿Qué más tenemos? Otra más de la cefalosporina de tercera generación. Principal característica, que tiene una excelente actividad contra pseudomonas. Y esa es muy preguntada también. Si te dicen esto, ¿cuál es ¿cuál es la cefalosporina de tercera generación antiseudomónica de una ceftazidima? ¿A qué dosis se administra 1 gramo cada 12 horas por 7 días? De 5 a 7 días. Luego están las de cuarta generación, cefepime y cefpirome. La más común es cefepime. ¿Qué es lo que podemos rescatar de cefepime? Que es útil. Esta es la que van a utilizar más que todo en UCI o emergencias, por el amplio espectro que tiene, porque te va a cubrir estreptococos y Staphylococcus aureus, que es esto susceptible, ¿no? A la meticilina. ¿En qué, ¿En qué presentación viene? Ambos vienen en viales. Y me olvidaba mencionar, las cefalosporinas de quinta generación, como por ejemplo la ceftarolina, este es PEPA también de examen. Yo estoy dando PEPAs en todas las diapositivas te estoy dando preguntas de examen, ¿eh? La de ceftarolina, que es de quinta generación, es útil o es de elección en el caso de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, como podemos ver acá. Ceftarolina, la de quinta generación. Ahora, reacciones adversas de manera general de todas las cefalosporinas. Tienes
Las reacciones inmediatas, ¿no? Como efectos adversos que van a ser la anafilaxia, broncoespasmo y urticaria, que son básicamente como tal, como dice tal cual en la diapositiva, que es reacción de hipersensibilidad. Otra cosa a mencionar aquí, a recalcar, es la reactividad cruzada de los betalactámicos. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, como dentro de los betalactámicos tenemos varios grupos, ¿no? Varios grupos farmacológicos, tenemos los carbapenems, las cefalosporinas, las penicilinas, y ya vimos que su estructura química es muy similar de todos. Entonces, puede ser que tú al paciente le administres una cefalosporina, pero por la estructura química, como es muy similar a una penicilina y el paciente es alérgico a la penicilina, entonces a eso se le denomina reactividad cruzada. Reacciona como si le estuvieras administrando una penicilina y por lo tanto le produce esto, anafilaxia, broncoespasmo y urticaria, ¿no? Otra manifestación que se puede dar como reacción adversa es la erupción maculopapular. Y considerar también que las cefalosporinas son nefrotóxicas, ¿no? Entonces, pueden llegar a producir necrosis tubular renal. Por eso es de que se tiene que vigilar bien la administración, los tratamientos con estos medicamentos. Ahora pasamos a los carbapenems. Empezamos con el imipenem. Tienes acá PEPA de nuevo, que este es para tratamiento nosocomial, ¿no? Intrahospitalario. Eh, el punto a considerar aquí, lo peculiar del imipenem, es que este se va a tener que administrar con cilastatina. Como puedes ver acá, mira, viene incluso en presentación los dos juntos, imipenem con cilastatina, en vial, ¿no? Para inyección. ¿Y por qué es que se tiene que administrar con la cilastatina? Lo que pasa es que el imipenem tiene casi todo el medicamento se suele eliminar a nivel del túbulo proximal en el riñón, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente es que el riñón, ¿no? Es que libera una enzima llamada deshidropeptidasa renal y esta deshidropeptidasa lo va a degradar al imipenem. Al intentar degradarlo, básicamente es como si no te hubieras administrado una muy baja cantidad de medicamento, entonces no va a ser efectivo. Por lo tanto, la cilastatina, al inhibir esa enzima, lo va a hacer mucho más efectivo, incluso hace que se recupere alrededor del 70% del medicamento que se iba a degradar, ¿no? Y tienes acá la dosis. En adultos es de 1 gramo cada 6 horas, bien venosa, y en niños de 40 a 60 miligramos por kilo, en 4 dosis, sea endovenosa o intramuscular. ¿Qué reacciones adversas tienes? Debe vigilarse bien, ¿no? En el caso de insuficiencia renal, porque ya estoy explicando que tiene un metabolismo que está muy arraigado al riñón. Otra que es náuseas y vómitos y las convulsiones, pero eso es en muy pocos casos, ¿no? Ahora, otro punto a considerar es que cuando se lleva un tratamiento con el imipenem, se puede desarrollar resistencia durante el tratamiento contra Pseudomonas aeruginosa. Es decir, Pseudomonas aeruginosa recibe el imipenem, pero puede crear cierta resistencia y por lo tanto no hacer efecto y tendrían que modificar el tratamiento, ¿no? Algo más aparte de los carbapenems es que los carbapenems no son de primera elección. Estos tú los vas a utilizar cuando ya intentaste con otros medicamentos, sean penicilinas o sea cefalosporinas. Ya intentaste con esos, no te funciona el tratamiento, o no te responde o tiene resistencia y puedes pasar recién a los carbapenems, porque los carbapenems son de utilidad cuando las bacterias son demasiado resistentes. Ya. Otros medicamentos más, los carbapenems, tienes el doripenem, meropenem y el ertapenem. Estos van a compartir características, ¿no? Lo mismo que tienen una actividad sobre todo contra los aerobios gram negativos y un poco menos contra los gram negativos. Es lo que estaba mencionando, que los carbapenems van a tener mucha más afinidad por los gram negativos.
y pues tienen menor actividad sobre Pseudomonas aeruginosa, a excepción del doripenem. El doripenem sí tiene alta actividad contra Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es la dosis del doripenem? De 0,5 gramos en infusión cada 6 horas. Y como puedes ver, viene en vial. El meropenem y el ertapenem de igual forma vienen en viales. El meropenem, su dosis es de 0,5 gramos a 1 gramo endovenosa cada 8 horas. Y el ertapenem, 1 gramo endovenosa cada 8 horas. Y acá tenemos por último el monobactámico Astreonam, que ¿cuál es la característica de este, no? Este en realidad se va a utilizar en pacientes que son alérgicos a las penicilinas y sobre todo es para gram negativos, ¿no? Como puedes ver, es activo solo contra las bacterias gram negativas y también que sean aerobios. Por lo tanto, te va a responder bien, de forma excelente, ¿contra quién? Contra Haemophilus influenzae, Proteus, Escherichia coli, Klebsiella y sobre todo Pseudomonas. Entonces, ¿cuáles son sus dosis? En adultos va a ser de 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas y en niños de 100 a 150 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Hay que recordar que es hepatotóxico en el caso de los niños, ¿no? Y bueno, con eso ya estaríamos culminando lo que es betalactámicos. Si tienen alguna pregunta o algo, de hecho esto